¿Cómo están? Estamos bien. Me alegro mucho que estén bien. Aquí nuevamente en los estudios del Ministerio El Principio Divino. Hoy traemos un tema distinto. El tema de hoy tiene que ver con dar a conocer el sentido oculto de dos conceptos. El concepto árboles, símbolo de Adán, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el concepto árbol, símbolo de Cristo, el árbol de la vida. Es de mucha importancia para el estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, conocer el sentido oculto, el sentido metafísico del concepto árbol. Porque cuando una persona no sabe, no entiende el libro del Génesis, entonces eso quiere decir que no va a entender ninguno de los otros libros de las Sagradas Escrituras. Porque ese es un término, ese es un concepto que está registrado en todos los profetas, en todos los apóstoles, y de él habló mucho el Maestro Jesús. Entonces, si tenemos una idea equivocada de lo que simboliza el concepto árbol, en el libro de Génesis, entonces también vamos a tener un concepto equivocado cuando nos hablan los profetas, cuando nos habla el Maestro Jesús y cuando nos hablan los apóstoles del Maestro Jesús. Así que es de suma importancia aclarar, diafanizar el significado de los árboles del que habla el libro de Génesis. Porque de esos mismos árboles hablan todos los libros. Y las declaraciones que hace el ministerio del principio divino, ténganlo por seguro que no la hace ninguna otra organización religiosa. Ese significado que nosotros estamos difundiendo, que nosotros estamos enseñándole a ustedes, no lo enseña ninguna otra secta en el mundo, excepto las personas que predicamos el principio divino en las diferentes partes del mundo. Esas explicaciones que nosotros le estamos suministrando a ustedes, las suministran los hermanos del continente suramericano. También los hermanos del continente europeo. Porque son profetas de Dios. Porque son profetas enviados por el Eterno para clarificar, para diafanizar y poder impedir a la persona que nos creen y que nos oyen, poder impedir que sean engañados por los falsos maestros, por los falsos apóstoles. Así que mis hermanos, espero que estén todos atentos
con el corazón abierto para entender y los oídos abiertos para oír. Como siempre, estaremos compartiendo este mensaje de hoy. La hermanita Evelyn Hernández y quien le habla, Julián de Paula. De manera es que ese es el tema. El significado de los dos árboles del jardín del Edén, del cual habla el libro de Génesis, para poder entender a los profetas, a los apóstoles y al Maestro Jesús. Siempre nosotros trabajamos con base bíblica. Nosotros hablamos con fundamento bíblico. Y por tal motivo, vamos a oír la próxima lectura, la siguiente lectura. Ejemplo en Génesis 2, del 8 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto nombre del río, Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, muchas gracias. Cuando de enseñanza y de doctrina hablamos, la persona que dirigen, que administran las diferentes religiones, no importa el nivel, el rol que tenga aquel sacerdote, aquel pastor o aquel ministro de la diferente iglesia. Todavía hay personas que cuando del pecado de Adán y Eva hablamos, ellos creen y ellos enseñan que fue un fruto de una mata, de un árbol que había en el jardín del Edén, donde Dios puso el hombre, del cual comieron nuestro primero padre, y por eso desobedecieron a Dios. Pero cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, podemos hablar de manera clara y sin error. Y podemos advertir, podemos sugerir, podemos amonestar a las personas, a los estudiantes de la Sagrada Escritura, a las personas que hacen religión o que pertenecen a una religión. Nosotros podemos decirle que no hay razón para llegar a creer como una verdad que comer de un fruto de un árbol, de eso que nosotros conocemos como lo es la manzana, como lo es la pera, el mamey, el zapote, el cajuil. No hay razón para creer que comer una fruta de un árbol de eso, literalmente hablando, ha sido un pecado o que ha sido una desobediencia. Porque el mismo revelador del Génesis dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y que Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles, de los frutos de todos los árboles que habían en el huerto. Le serían para comer y para alimentarse. Es decir, que alimentarse con un fruto de un árbol, de lo que hay en el huerto, en la tierra, en el mundo, no es un pecado, sino es una obediencia. Así que creer que alimentarse con un fruto de un árbol es un pecado, es una idea que nosotros lo que predicamos, el principio divino, es una idea que no la compartimos con nadie. Porque precisamente esa misma creencia y esa misma enseñanza habían en tiempo de Jesús en todas las sectas y en todas las religiones que habían en ese entonces. Y el mismo Maestro Jesús le dijo a sus discípulos, y hoy día nos lo dice a nosotros y a ustedes. Él le dijo, oigan esto y entiendan. Nada hay que entrando por la boca del hombre pueda hacer pecar al hombre, pueda hacerlo, pueda contaminarlo. Porque lo que entra por la boca va al estómago, del estómago a los intestinos y del intestino al baño. Y eso no puede hacer pecar al hombre, eso no puede contaminar al hombre. Pero lo que sale por la boca, eso sí que contamina al hombre, eso sí que lo hace pecar. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y especificó algunos diciendo, los robos, los hurtos y los adulterios. Y podemos decir, sin temor a engaño, sin temor a falsedad, que el pecado de Adán y Eva no fue un hurto, ni fue un robo. No fue un hurto, ni mucho menos otra cosa. Lo que pasó allí fue, lo que hubo allí fue un adulterio. Lo que hubo allí fue una fornicación. ¿Por qué? Porque el símbolo del árbol, cuando Dios dice, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Cuando Dios se expresa en ese sentido y habla del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí no está hablando de forma literal, sino está hablando de forma simbólica. Porque el árbol de la vida que Dios plantó en el huerto del Edén representa o simboliza a Cristo, el Hijo de Dios. Y el árbol de la vida del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, que también Dios plantó en el huerto, representa o simboliza a Adán y Eva. Es decir, el hombre. El hombre femenino, Eva, y el hombre masculino, Adán. Entonces, obviamente, el fruto que Dios le estaba prohibiendo comer a Adán estaba haciendo referencia a la parte reproductiva de Eva, a su órgano íntimo, y la parte reproductiva del hombre, sus órganos sexuales. Y teniendo este concepto, teniendo esta idea, esta opinión, podemos deducir de manera inferencial que lo que Dios le estaba diciendo al hombre y a la mujer, que no tuvieran relaciones sexuales. Cuando ellos pasaron por su primera experiencia sexual, allí fue cuando se produjo el primer adulterio, la primera fornicación.
De manera es, mis hermanos, que por eso fue que el hombre y la mujer, cuando después del hecho, después de la caída, después de la desobediencia, relata el libro que el creador se paseaba por el huerto y el hombre y la mujer salieron corriendo de su presencia y se ocultaban, se escondían. Y a la vista de esos acontecimientos, entonces fue que Dios le preguntó a la pareja, ¿y qué fue, Adán? ¿Fue que acaso comiste del fruto del árbol del que te mandé diciendo no comas? Entonces Adán, de manera trémula, temblorosa, lleno de vergüenza, lleno de temor, le responde al Creador, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del fruto y yo comí. Y entonces Dios le responde, bueno, pues por haber escuchado a tu mujer diciéndote que no lo haga, por ti maldita será la tierra, ya que polvo eres y polvo volverá. Y así sucesivamente Dios se dirige a la mujer y le dice lo que debe decirle. Luego se dirige a la serpiente y le dice lo que debe decirle. De manera es que la idea comúnmente aceptada por todos los religiosos que dirigen las diferentes religiones, la idea aceptada, la idea creíble y la idea que se enseña es que fue de un fruto de un árbol del cual ellos comieron. Ellos no quieren admitir y no admiten hasta la fecha que cuando Adán comió del fruto prohibido fue cuando comenzó a sentir deseo carnal por su esposa. Igualmente, cuando Eva comió del fruto prohibido o de la manzana de la discordia, fue cuando comenzó a mirar a su esposo con deseo de deleite, de pasión. Y allí fue que se produjo el primer adulterio, la primera fornicación. Allí fue cuando el hombre cambió el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Entonces, cuando analizamos el texto, nosotros vemos que el concepto árbol tiene tres significados. Aquellos árboles que producen frutas y frutos o frutos, de los cuales Dios le dijo al hombre que le serían para comer y para alimentarse, ese árbol son aquellos árboles que literalmente conocemos. Como son esos árboles frutales que vivimos viendo y que vivimos usando. Los mangos, los zapotes, las guayabas. Ahí no hay enigma, ahí no hay metáfora. Donde hay metáfora es cuando Dios habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol de la vida representa y simboliza Cristo. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa tanto el hombre como la mujer. Y el fruto del cual Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran fue y es la pasión carnal, el deseo carnal, el deleite, como lo es el adulterio y la fornicación. ¿A dónde nacen todos los errores de los errores que hoy día vive la sociedad humana a nivel del mundo entero? ¿A dónde que nace ese error? Ese error nace en el sentido que la gente que dirige religiones, que administra grupos, en ese sentido que ellos le dan tanto al árbol como al fruto. Por eso es que vienen todos los errores
Por eso que vienen todas las tergiversaciones. Por eso que vienen todas las mentiras. De manera es que este concepto, el concepto árbol, debe ser bien definido en cada una de las partes donde los reveladores nos hablan de árboles. Porque es un juego de palabras de muy difícil interpretación para la mente común, para la mente ordinaria. Por eso han llegado a decir los apóstoles de Jesús, de Cristo, que el hombre común, el hombre ordinario, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre común y ordinario no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. De manera es que nosotros dejamos bien claro que aquel pecado, aquella desobediencia, aquella transgresión a la ley moral y ética de Dios que el hombre cometió y que el hombre comete hasta la fecha, hace referencia al concepto adulterio. ¿Qué enseñan los falsos maestros? ¿Qué enseñan las religiones, los dirigentes de las diferentes sectas, las diferentes religiones? Ellos dicen que un adulterio, una fornicación, es cuando un hombre, cuando una pareja se junta, si uno de los dos busca un deleite, una pasional fuera del matrimonio, ahí se produce la fornicación, ahí se produce el adulterio. Pero mis hermanos, el adulterio de Adán y Eva no fue fuera del matrimonio, fue dentro del matrimonio. Porque obvio y claro se hace cuando Dios interroga a la pareja. Primeramente le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Fue que acaso comiste del fruto del cual yo te prohibí comer? ¿Y qué le responde él? La mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. ¿Y qué le responde Dios? Bueno, pues por haber escuchado a tu mujer diciéndote yo que no lo haga, por ti maldita será la tierra, ya que polvo eres y polvo volverá. Entonces está claro que aquel pecado, aquella transgresión a ese mandamiento, a ese principio, no fue una acción fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Y si fue pecado aquella vez, sigue siendo pecado hasta el día de hoy. Porque el mandamiento es el mismo para todos los hombres y todas las mujeres. Y Dios sigue siendo el mismo. Porque Dios no cambia, Dios no modifica su ley, Dios no modifica sus mandamientos. Dios no miente en lo que dice. Los que mentimos somos nosotros los hombres por darle un sentido torcido, errado, equivocado, tergiversado a los conceptos de Dios. Y por eso está la sociedad humana religiosa, así como ustedes la ven a nivel de toda la tierra, a nivel del mundo entero. Por eso, cuando Jesús se manifiesta en Israel, todas las doctrinas, todas las enseñanzas lo adversaban, lo contradecían. Y lo odiaban y lo repudiaban. Porque ellos estaban revestidos de mentira y de engaño. Jesús vino revestido de verdad y de desengaño. Y los hombres y las mujeres de entonces, muy pocos fueron los que le oyeron, muy pocos fueron los que lo siguieron, muy pocos fueron los que le obedecieron y le creyeron. Y cuando vuelva a manifestarse,
el caso no será en nada diferente. Porque los actuales sacerdotes y los actuales pastores le llevarán la contraria. Porque ellos no suministran la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Lo que ellos le suministran a la humanidad, a su discípulo, es la palabra de la serpiente y el mandato de la serpiente. La serpiente fue y sigue siendo hasta el día de hoy la gran opositora del Creador, la gran contradictora. Y por eso contradicen todo lo que son enseñados por ella. Por eso le contradicen tanto a los profetas de Dios como a los que envía Dios, como a los discípulos de Cristo. Y en esto sí que hemos sido enfáticos en todas nuestras conferencias, en todos nuestros estudios. Porque la serpiente desde el principio ha sido la gran contradictora, la gran opositora. Y de la manera que ella se opuso al mandato de Dios, de la manera que ella se opuso a la palabra del Señor, así logró que se opusieran todo lo que se dejaron instruir por ella, todo lo que se dejaron amonestar por ella, hasta el día de hoy. Ahí nosotros lo vemos como los apóstoles amonestan, como aconsejan a que no nos dejemos engañar por los falsos maestros, que no nos dejemos guiar por los falsos apóstoles, que no nos dejemos instruir por los falsos profetas. Porque todos en el pasado, todos los hombres y todas las mujeres que se dejaron instruir por los falsos profetas en el pasado, fueron víctimas del castigo, fueron víctimas de la muerte y de la desolación. Y hasta el día de hoy y en lo futuro, todos los hombres y las mujeres que se dejen instruir por el falso profeta, por el falso apóstol, recibirán la misma recompensa. Ahí tenemos la historia de lo contemporáneo a Noé. Ahí tenemos la historia profética de lo contemporáneo a Abraham, Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos la historia de los contemporáneos a Moisés, el rey Faraón y su pueblo. El rey Faraón no era un rey político, era una secta, la religión más influyente de ese tiempo de Egipto. Es a lo que llaman los reveladores el rey Faraón. Y a todo su pueblo, el pueblo de Egipto, representan todos los que seguían la doctrina que enseñaba el faraón. Y esto quiere decir que en la actualidad en el mundo hay reyes de Sodoma y Gomorra y reyes de Egipto, con un pueblo bajo la esclavitud del pecado, engañado por la serpiente. Mis hermanos, en todo lo que tiene que ver con las declaraciones del libro de Génesis, cuando hablamos de árbol, hay tres significados. Los árboles que producen fruta y que son para comer y para alimentarnos, ahí no hay enigma, ahí no hay metáfora. Eso es literalmente. Donde hay metáfora, donde hay un enigma, es tanto en el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual tiene un fruto que Dios nos dice no comerá de él, y donde hay enigma, donde hay metáfora, es donde habla del árbol de la vida.
porque el árbol de la vida es Cristo y el árbol de la vida representa a Jesús, el Cristo. Pero como lo vamos a ver en la próxima lectura. Ejemplo en Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, muchas gracias. En la lectura del capítulo 3 del libro de Génesis, verso del 1 al 7, ahí está el relato de la caída, de la desobediencia del hombre. Ahí es donde entra en escena la serpiente, la que engaña al mundo entero, haciendo creer que la palabra de Dios es una mentira, un engaño, y la palabra de ella es una verdad, que todos los hombres y todas las mujeres deben sujetarse a ella. Aquí es donde entra en escena el enemigo, el gran contradictor del Creador. Y ese veneno, esa filosofía, es la que hacen creer los falsos maestros a todos sus discípulos, a todos sus súbditos, a toda la persona que guían. Ellos, en vez de conducir el hombre y la mujer a la obediencia, los conducen a la desobediencia. En vez de conducir el hombre y la mujer a la verdad, los conducen a las mentiras. En vez de conducir a los hombres y a las mujeres que buscan a Dios a la santidad, hacen lo que hizo la serpiente, que lo conducen a la maldad, a la iniquidad, al adulterio. Pablo fue bien certero. El apóstol Pablo fue bien certero cuando dijo: ellos le prometen libertad a los hombres y a las mujeres cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Y eso es una verdad en el momento que se dijo, como lo es una verdad en estos precisos momentos. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Jeremías 17, de 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, muchas gracias.
Aquí habla el profeta Jeremías, profeta de Dios, mensajero de Dios, capacitado para enseñar según la palabra de Dios, no conforme a palabra de hombres, no conforme a enseñanza de ninguna mujer y de ningún hombre, sino conforme a la palabra de Dios. El profeta Jeremías es uno de los más connotados, de los más distinguidos profetas que hablaron la palabra de Dios en la antigüedad. Y él dice: maldito el varón que confía en otro hombre, que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y describe cómo es semejante persona. Dice: será como retama en el desierto. No verá cuando viene el bien. O sea, no tiene visión de cuando viene la bondad, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierras despobladas y deshabitadas. Pero de manera contraria, el profeta habla de la bendición y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Dios. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Así es un hombre que confía en Jehová. Así es una mujer que confía en Jehová, que será bendecido en muchas cosas, en todas las cosas. Va a prosperar y dará el fruto, y va a dar buenos frutos. Aquí nuevamente el árbol es símbolo de un hombre. Y lo dice claro. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor. Así que, mis hermanos, el concepto árbol otra vez representa a un hombre que hace maldad y que engaña. El concepto árbol representa a un hombre que hace bondad y que habla la palabra del Señor. Por eso nosotros somos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando un hombre se dedica a hacer maldad, cuando se dedica a engañar, es el árbol de la ciencia del mal. Cuando un hombre o una mujer se dedica a hablar mentira y a desengañar a los que están engañados por la serpiente, entonces ese hombre o esa mujer se convierte en el árbol de la ciencia del bien. Y es por eso que existen hombres y mujeres que son objeto de maldición. Y hay hombres y mujeres que son objeto de bendición y de buenos frutos. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo, en Ezequiel 17, del 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará frutos. Y se hará magnífico cedro, y habitarán bajo de él todas las aves de todas las especies.
a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Amén. Nuevamente, el concepto árbol representa a Cristo. Cuando la Biblia habla, cuando el profeta Ezequiel habla, que tomará del cogollo de aquel árbol alto, de aquel cedro alto, y lo plantará como el principal de sus renuevos, y lo plantará en el monte alto y sublime. Está hablando de Cristo. Porque Cristo es el árbol verde. Nosotros somos los árboles secos. Y sigue diciendo el revelador, verso 23. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará su fruto. Y se hará magnífico cedro, y habitarán bajo él todas las aves de todas las especies, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Los árboles del campo que van a saber que Jehová Dios abatió el árbol sublime, es todos esos árboles del campo. El campo es el mundo. Los árboles del campo son los hombres y las mujeres. El árbol sublime que Dios, el Señor, va a abatir es a Cristo. Y por eso dice que con el árbol verde hará reverdecer los árboles secos o el árbol seco. Y Jehová Dios dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Así que el concepto árbol representa el hombre y la mujer. El concepto de árbol representa a Cristo. Uno es el árbol verde, Cristo, y otros somos los árboles secos, los hombres y las mujeres. Y con Cristo, Dios va a hacer reverdecer los árboles secos, y por nosotros, el árbol verde va a ser abatido, va a sufrir, va a llorar y va a padecer por nosotros, para que nosotros llegamos a tener vida así como Él nunca tuvo muerte, nunca tuvo pecado. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Salmos 1, del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos junto al juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, muchas gracias. Aquí en el Salmo 1, verso del 1 al 6, el concepto árbol representa hombres y mujeres, y dice que serán como un árbol plantado junto a la corriente de aguas. Que seremos bienaventurados cuando no andamos en consejo de malo, de hombre perverso. Seremos bienaventurados cuando no andemos en caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley meditamos de día y de noche.
Dice claramente que daremos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestras hojas no caerán. Y en todas las cosas que pongamos nuestras manos, prosperaremos. Pero que en el caso del hombre malo no va a ser así. Que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán en el juicio. Los pecadores no se levantarán con lo justo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, mi hermano, el salmista David habla de manera prolija, de manera detallada, de cuál será el destino de los malos y su vida, cómo es. Y también habla de cómo es la vida de los que hacen justicia, de los que no se reúnen y ni se sientan con los pecadores, de los que no andan en camino de perversidad, de los que no andan en consejo de malos. Esa vida de un hombre y una mujer así será una vida de bendición. De manera, mi hermano, que hemos hablado con lujo de detalle del significado del concepto árbol. Y como lo relata el libro de Génesis, no en todo lo contexto donde se menciona el término árbol hace referencia a una mata, a un palo. Pero también no en todos los lugares, no en todos los contextos donde la Biblia hace referencia a árbol, está hablando de una mata. En muchos de los casos habla de un hombre y de una mujer. Así que hay que aprender a distinguir a dónde hace referencia a un hombre o una mujer y a dónde hace referencia a una mata, de eso que producen la fruta que son para alimentarnos y para comer. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte del tema, los árboles de jardín, símbolo de Adán y de Cristo. Hemos terminado con la primera parte. Así que los invitamos para en otro momento como este compartir con ustedes la segunda parte, donde vamos a continuar hablando sobre lo que han expresado los apóstoles, Jesús, el Cristo y los profetas con respecto al significado de los árboles del huerto del Edén. Muchas gracias por participar, muchas gracias por venir a nuestras conferencias y lo esperamos para la segunda parte. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y espero que hayan entendido el mensaje para que puedan seguir entendiendo la palabra del Señor, los mensajes de los apóstoles y el mensaje de los profetas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta luego.